Le bendiga, amados hermanos del Centro Cristiano Embajadores de Cristo. ¿Cómo se encuentran? Espero que todos bien en casa, esperando su palabra del día domingo. Hoy quiero hablar de un tema eh, que siempre toca sensibilidades. Porque cuando hablas de asuntos relacionados con el dinero, sabe que mucha gente cuando le tocan el bolsillo, hasta ahí llega la cosa. Pero una de las cosas que Jesús más habló en su ministerio tuvo que ver con dinero. Por lo tanto, es un tema que como pastor no puedo dejar de tocar, porque la Biblia nos enseña que Jesús está preocupado por nuestras finanzas. Él se preocupa sobre todo en las pocas finanzas, en la situación de personas que están, como decimos, en lo poco. Dios se preocupa por las cosas pequeñas, se preocupa por las finanzas estrechas y hay principios que hemos enseñado aquí, que son las que rigen las finanzas, y siempre es bueno refrescar y tocar puntos como este. Por eso quiero abordar este tema para que podamos tener claro que a Dios le interesa nuestra condición económica, sobre todo de aquellos que dicen que su situación está limitada, que la economía no es buena, lo que hablamos, lo que decimos, pues, que están en lo poco, y esa situación hace que muchos pierdan la importancia de cumplir el principio establecido por Dios en su palabra, y eso es lo que ha ocasionado que muchas economías se encuentren en la condición difícil en la que pueden encontrarse hoy. Por eso temas como estos es necesario que usted lo escuche y preste su mejor atención, porque Dios, Jesús, yo como su pastor y muchas otras personas están interesadas en que tu economía mejore, en que tu condición económica sea buena, agradable. Hemos dicho en más de una ocasión que a Dios no le honra la situación económica limitada que puedan tener sus hijos. Dios quiere que sus hijos vivan económicamente bien, que les alcance para todo, y sobre todo que ellos puedan compartir con los demás. Uno de los principios importantes por la cual Dios bendice a alguien es porque tienes un corazón que siempre está dispuesto a compartir con los demás, a darle al necesitado. Y si no tenemos ese tipo de corazón, entonces no tiene sentido que Dios nos bendiga. Por eso temas como estos es importante que usted preste su mejor atención. Para eso vamos a buscar un pasaje súper conocido por todos, que es el pasaje que está en el libro de Marcos. Vaya conmigo al libro de Marcos. Vaya conmigo a Marcos 12. Marcos 12. Vamos a leer del 41 al 44. Conocido por todos este pasaje. ¿Cuántos conocen el pasaje de la viuda pobre? Dice, ya llegó a Marcos 12, del 41 al 44, dice así: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda. Me llama la atención eso, que Jesús se sentó enfrente del lugar donde la gente trae sus ofrendas, sus diezmos, sus votos y sus primicias. Imagínate eso, que Dios estuviera en la iglesia al momento de recogerlos, de honrarlo con los bienes, y él se sienta. La Biblia dice que se sentó delante del arca de la ofrenda, es decir, nadie podía echarle cuento de cuánto ibas a echar ahí, ¿no? Y en ese tiempo no había sobre. No es como ahora que tú metes en el sobre y tú puedes meter lo que tú quieras en el sobre. No. Ahí Jesús estaba enfrente viendo lo que cada uno echaba ahí. Esa vez me llama la atención. Vamos a repetirlo. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo:
De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Este es un pasaje súper conocido por todos. Este personaje, esta viuda pobre, es otra de los personajes que la Biblia no menciona su nombre, pero todas las iglesias en algún momento tuvieron que predicar sobre esta señora, sobre esta viuda pobre. Y cuando Dios puso este pasaje en la Biblia es para enseñarnos algo a usted y para enseñarme algo a mí. Y por eso este pasaje es importantísimo. Este es un pasaje que debe llamarnos a reflexionar a todos los que queremos que nuestra economía esté a los niveles óptimos necesarios para poder hacerle frente a los compromisos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Como decía, a Jesús le preocupan las pequeñas cosas. A Jesús le preocupa esa economía que tú llamas poca. A Jesús le preocupa que tu economía evolucione de menos y que vaya aumentando a más cada día, ¿no? Debería ser fácil, mira que yo digo debería ser fácil dar en lo poco que en lo mucho. Debería ser más fácil. ¿Cómo explico esto? Cuando tu economía no es buena y tú vas a darle a Dios, debería ser más fácil porque uno, no tienes mucho y lo que vas a dar es algo que tú necesitas, es para tu sustento, para sostener tu familia seguramente. Y cuando no tienes poco, darle a Dios significa algo importante para tu economía. Y eso, al igual que la viuda pobre de la que habla el pasaje, llamó la atención de Dios. ¿A cuánto le gusta atraer la atención de Dios con tu economía? Y mira que cuando Jesús dijo, los ricos echaban mucho, pero esta echó de lo poco que tenía. Y por eso cuando las economías o los ingresos son pocos, es cuando podemos atraer la atención de Dios. A mí me encanta esto, ¿no? Pero ¿qué pasa? Lamentablemente, ¿qué pasa? Que muchos se aferran de ese argumento para hacer todo lo contrario, para decir, como no tengo mucho, no doy. Y eso es lo que ha causado que muchas economías estén en la condición paupérrima, difícil, en la que se encuentran muchas de ellas. Por eso este tema es importante que usted preste atención, porque Jesús nos da la nota, Jesús nos enseña lo que atrae su atención, lo que para Él es importante. Y si tú tienes $5, si tu economía en el momento es de $5, de lo que tú des de esos $5 es importante para Dios, porque ya hemos enseñado que no es la cantidad de lo que te queda, sino de lo que das, sino lo que te queda, ¿no? Si de $5 tú das lo que puedas dar de allí, a Dios le llama más la atención eso que aquel que tiene 100 y da 5. ¿Cuántos me están comprendiendo? Hemos hablado de eso ya aquí. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que a Jesús le interesan o presta mucha atención a las personas con poca economía. ¿Por qué Jesús hace eso? Porque Él quiere que tu economía mejore. Porque dependiendo de cómo tú manejes o lo que tú llamas escasa economía, puede ser importante porque tal vez nunca tengas más. El manejo que tengas de tu economía puede repercutir negativamente en tu vida y tal vez nunca tengas más. ¿Por qué? Porque no manejas lo que tú llamas poca economía de la manera apropiada. Por eso tú tienes que prestar atención a lo que quiero enseñarte en el día de hoy. Porque, mi hermano, no sabes cuánto necesitarás de Dios en las cosas pequeñas, ¿no?
si no tienes conciencia de la importancia que tiene para Dios las cosas pequeñas que tú puedas darle, no sabrás la importancia que tiene para Dios cuando tengas mucho. Si para ti no es importante atraer la atención de Dios cuando tienes poco, cuando tienes mucho, tampoco lo tendrás. Y eso es lo que Jesús enseñó en este pasaje. Y por eso es que Él se preocupa, le interesa y presta atención a lo que nosotros podemos llamar economías limitadas, ¿no? Que son las personas que dicen que no tienen mucho para dar y en consecuencia les cuesta hacerlo, ¿no? Pero no están tomando nota o no están prestando atención al principio que Jesús nos enseña en su palabra. Y no es más que prestar atención a estas economías limitadas. Mi hermano, si no sabes cuánto necesitarás de Dios en lo poco, no sabrás cuándo necesitarás de Él en lo mucho. Por ejemplo, si para sentarte tú sientes que no necesitas de Dios, tú te sientas y punto. Tú sientes que lo puedes hacer por ti solo. Muy poca gente dice me voy a sentar en el nombre de Jesús. Simplemente sienten que se pueden sentar y lo sienten que no necesitan a Dios para muchas cosas. Entonces, si sientes que no necesitas de Dios para ciertas cosas, si sientes que Dios no te hace falta para reír, para vestirte, para saludar a la gente, para caminar, y tú sientes que tú puedes hacer todo por ti solo, va a llegar el momento que cuando venga el problema y quieras buscar entonces sí de Dios en las cosas grandes, de repente la respuesta no vendrá como esperas. Porque si no buscas a Dios o si crees que Dios no es importante en lo poco, en lo mucho, seguramente no lo será. Y por eso Dios nos enseña. Si no aprecias a Dios, si no aprecias las cosas de Dios en lo poco, no lo vas a apreciar en lo mucho. Y por eso Dios nos enseña, amados. Nosotros tenemos que valorar las cosas que Dios nos enseña en lo poco, o en lo que tú llamas, o en lo que tú denominas tu economía limitada, ¿no? Hablando de personas que tienen escasos recursos, ¿no? Si la Biblia enseña que esta señora que echó dos blancas pudieran ser 10 centavos, 2 pesetas de arrial, que seguramente a ella le servirían para su sustento, le servirían para sostenerse. La Biblia dice que ella, de lo poco que tenía, echó lo que tenía a mano para su sustento. Y mi hermano, eso fue lo que hizo que Dios tuviera que decirle algo a sus discípulos para enseñarles en ese momento una lección que aplica para usted y para mí. Dios presta atención cuando le tomas en cuenta en lo poco. Mucha gente no lo ha entendido. Mucha gente, al contrario, piensan que porque su economía es limitada, debe ser al revés. Se le debe dar. Y he dicho en más de una ocasión, el motivo por el cual Dios te bendice es para que tú bendigas. Por eso es que la Biblia dice que es más buenaventurado dar. Y por eso, al bendecirte, Dios espera que tú hagas buen uso de la bendición que Él te da. La buena bendición que Él te da, sí, para que tú tengas a tu familia bien, tengas buena alimentación, puedas pagar tus cuentas, pero también para que tú puedas bendecir a otros, para que tú puedas bendecir a gente necesitada. Y eso es una cadena. Bendecir. Si en tu mente no está, cuando puedes hacerlo, bendecir a otros, y no me estoy refiriendo a familiares, ¿eh? Porque bendecir a familiares es como cuando tú amas al que te ama. No. Se supone que tú bendigas a tu familia. Estamos hablando de bendecir a otros, a terceros, a personas que tal vez ni conozcas. Entonces, allí es donde Dios
es llamado o presta atención a lo que estás realizando. No sé cuándo me están comprendiendo que estamos hablando aquí. Y es un principio. Debería ser fácil darle a Dios en lo poco porque le estamos dando de lo que necesitamos. Cuando tu economía es limitada y das a Dios, Dios entiende que tú le estás dando a Él de lo que tú necesitas para tu familia. Y eso atrae la atención de Dios. No es lo mismo que aquel que tiene mucho y da lo que le sobra. Eso es diferente. Ahora, eso no quiere decir que los que más dan, Dios lo tiene menospreciado. No. Dios ama a todos los que dan, porque la Biblia dice que si das generosamente, generosamente vas a cosechar, ¿no? Pero es importante y Dios presta más atención a los limitados. Dios presta más atención a las personas que dicen que tienen, porque yo, ahora más adelante te voy a decir por qué yo digo que dicen que tienen economía limitada. Dios presta más atención a ellos porque Dios sabe que dependiendo cómo manejen esa economía, tal vez no tengan más. Tal vez nunca tengan más por la manera en que manejen su economía. Y esto es importante que usted me preste atención en el día de hoy. Es más, por ejemplo, es más fácil darle a Dios tiempo de calidad cuando no eres nadie. Cuando digo que no eres nadie, quiere decir que solo te conocen en tu casa, te conocen en tu trabajo tal vez y te conocen en la iglesia o en la comunidad. Eso es para que no me malinterprete. Cuando no eres nadie, el círculo de la gente que te conoce es limitado. Se reduce a estos lugares que mencioné. Pero cuando eres una persona conocida, renombrada, famosa, que te conoce mundo y Raimundo, como dicen por allí, tienes para darle tiempo de calidad a Dios. Por eso, aplica lo mismo. Dios presta atención a aquellos que tienen dificultades para darle tiempo, para llamar su atención. Porque cuando no eres nadie, no me malinterprete el término, cuando eres una persona poco conocida, se supone que tienes para darle tiempo de calidad a Dios. Pero las personas famosas, muy ocupadas, que tienen muchas obligaciones, se les reduce el espacio para darle tiempo de calidad a Dios, ¿no? Y es el mismo principio, ¿no? Mientras más famoso eres, se supone que deberías esforzarte por dar y resulta que por tener más disposición por tener más ocupaciones, menos tiempo tendrías para darle a Dios. A diferencia de aquel que no tiene excusas porque es una persona que va del trabajo a la casa o de la casa al trabajo y no tiene mayores ocupaciones, puede sacar tiempo de calidad para darle a Dios. Pero ¿cuántos lo hacen? ¿Cuántos realmente lo hacen? Y por eso Dios nos enseña. Esta viuda no tenía mucho para comer seguramente, porque Jesús hace la observación. Es una viuda pobre. Jesús está haciendo la observación. No es una viuda cualquiera. Esta es una viuda pobre. Y las cantidades y las dos monedas que echó allí reflejan su condición. Pero Jesús dijo que ella dio mucho más de aquellos que tenían mucho y de aquellos que daban mucho en el arca, ¿no? en la cesta de la ofrenda, porque dieron de lo que les sobra. No como esta, que de lo poco que tenía, como muchos, se acordaron de agradar a Dios en lo poco. Y ese es un problema que tenemos hasta el día de hoy, ¿no? Dios, mira, a mí me encanta llamar la atención de Dios con mis finanzas. La finanza debe ser uno de los aspectos por los cuales uno agrada a Dios. La Biblia dice, honra a Dios con tus finanzas. Y cuando dice finanzas no se está refiriendo a que si tienes mucho o si tienes poco, con tus finanzas, ¿no? Así que si tienes poco, honra a Dios. Si tienes mucho, honra a Dios, ¿no? Y allí entra el principio de si das generosamente, generosamente cosecharás. Si das escasamente, escasamente cosecharás. Muchas personas que dicen que tienen economía limitada
tienen problemas para dar. Tienen problemas y se aferran a ese aspecto, dicen que su economía no es buena y que por eso es que no dan. Entonces, eso es lo que ha traído como consecuencia la condición económica en la que todavía se encuentran, porque todavía no han aprendido el principio de honrar a Dios con tu finanza, sea poca, sea mucha. Y esto es algo que como pastor yo necesito transmitirte. Tú necesitas conocer esto porque es algo de lo que la Biblia más habla. Una de las cosas que más encontramos en este libro tiene que ver con la finanza, tiene que ver con cómo manejas tus finanzas, cómo las manejas. Y por eso, eso fue lo que Jesús quiso decir cuando llamó la atención de sus discípulos luego que la viuda echó lo que tenía. Él quiso decirle, miren a esa viuda pobre, ella ha echado más que todos los demás, que se llenaron la boca echando un montón de plata ahí, de lo que le sobra, esta echó de lo poquito que tenía. O la Biblia menciona que echó todo lo que tenía, y era para su sustento. Mira que al final dice, para su sustento, lo echó allí. Y mi hermano, ¿quieres llamar la atención de Dios? ¿Quieres atraer la atención de Dios con tu finanza, en tu situación económica que dices que es limitada? Hónralo con tus bienes. Esto es algo que siempre tendré que enseñar. Algunos lo aplican y los resultados no se dejan esperar. Obvio, no esperes entrar en el principio hoy y que las cosas y que las bendiciones que Dios tiene guardadas para ti por cumplir el principio se den mañana. No, es un proceso, pero un proceso seguro, es un proceso confiado. Por eso, mientras más limitado dices que eres, económicamente hablando, es cuando más posibilidad tienes de atraer la atención de Dios. Igual que hizo esta viuda. Jesús no paró el asunto y llamó a sus discípulos cuando vio que los que tenían echaban bastante. Él hizo un alto con la viuda, porque él sabía la condición de la viuda y sabe que lo que ella estaba echando ahí le dolía. Era duro para ella darlo, pero prefirió honrar a Dios. ¿Por qué? Porque tenía claro el principio que muchos lo saben, pero no lo aplican. Este es otro de los principios que este pasaje es un pasaje que muchos se conocen de memoria, pero poco lo aplican cuando llega el momento. Porque cuando llega el momento, precisamente se agarran de lo que dicen que tienen una economía limitada, para entonces decir, no, Dios entiende que yo no puedo dar porque yo no tengo poco, porque no tengo mucho para dar. No, Dios no entiende eso. Eso lo he dicho todo el tiempo. La Biblia dice, honra a Dios con tus bienes. Y una de las cosas que nosotros debemos entender es eso, ¿no? Dios presta atención a las personas que dicen que tienen condiciones económicas limitadas. ¿Por qué? Porque dependiendo de la manera como lo manejas, tal vez no tengas mejores frutos que esos. Va a depender de cómo manejas tu situación. Va a depender de cómo manejas tus pocas posesiones, cómo manejas lo que tú llamas poco dinero, cómo lo estás manejando, cómo haces con lo que tú llamas poco dinero o pocos ingresos, cómo lo manejas. ¿Lo estás manejando correctamente? ¿Estás aplicando el principio que tantas veces te hemos repetido en cuanto a la economía? ¿Lo estás cumpliendo? Porque si lo estás cumpliendo, el proceso de cambio positivo tiene que irse reflejando. El problema es que cuando lo haces hoy, no lo haces mañana, porque tú consideras que no debes hacerlo mañana, y pasado sí, y 3 veces no, y después sí, y 4 veces no estás haciendo nada. Este es un principio que debe ser permanente para atraer. A mí me encanta eso. A mí me encanta atraer la atención de Dios con mis bienes.
Una de las maneras que podemos atraer la atención de Dios es nuestra conducta, pero también con nuestros bienes. Y, y, y los que dicen que es que yo no gano mucho, es que no tengo mucho, y tú ves que cuando la Biblia dice que vengan a traer lo que tienen que traerle a Dios, no hace distinciones. No hace distinción de si ganas mucho o ganas poco. Ni siquiera dice si ganas o no. Dice traigan todos. Traigan todos. Y dice que eres ladrón. ¿No? Así dice la Biblia. Dice la Biblia así. Pero lo que Jesús nos enseña con este pasaje es: si no valoras a Dios en lo poco, no lo vas a valorar en lo mucho. Debería ser más difícil dar cuando tienes mucho, porque no sabes de dónde dar, porque tienes mucho. Pero cuando tienes poco, duele más. Pero ese dolor también Dios lo sabe, Dios lo experimenta, porque Dios sabe lo que tienes. Y cuando das dentro de lo poco, tienes para darle a Dios, aplicando el principio, Dios dice, ese es candidato para que yo lo bendiga o yo la bendiga. Pero guardar silencio, no cumplir con el principio, sobre pretexto de que la economía es limitada, te estás perdiendo la posibilidad de atraer la atención de Dios, y tal vez tu condición económica nunca mejore. Y ese es el gran peligro, que tu condición económica nunca mejore por tener esa mentalidad, por no por olvidarte de honrar a Dios en lo poco. Y por eso es que por eso fue que Jesús hizo el alto, enseñándonos que Él toma en cuenta cuando das en lo poco, que Él se preocupa por tu condición económica que tú llamas limitada. ¿Por qué? Porque Él quiere que mejore. Mi hermano, Dios no se honra con las economías limitadas. No. Dios no es feliz con que tú tengas todo el tiempo dificultades para poner la paila, para pagar tus cuentas, que tú tengas que hacer malabares y un montón de cosas para poder todo el tiempo pagar tus cuentas. Dios no es feliz con eso. Pero cuando esas cosas pasan, yo siempre pregunto, ¿cómo está aplicando el principio esa casa? ¿Cómo aplica el principio esa casa? ¿Está aplicando el principio que está en la Biblia? ¿De verdad que lo está aplicando? ¿Cómo manejan sus finanzas esa familia para que esté en esa condición? ¿Cómo la están manejando? Entonces, la respuesta siempre está allí. La respuesta siempre está en la manera cómo se está manejando el principio que dice la Biblia, que todos conocen. Hay gente que se la conoce de memoria, pero cuando llegue el momento, y como siempre, cuando llegue el momento de aplicar lo que conoces del libro, está el problema. Y por eso mucha gente sigue luchando con esa situación. Sigue luchando con eso. Porque, mi hermano, no sabes cuándo necesitarás de Dios en lo poco. Si no valoras a Dios en lo poco, en lo mucho no lo vas a valorar. Y una de las cosas que Dios conoce de nosotros es nuestro corazón. Dios sabe lo que somos, Dios sabe hasta dónde llegamos. Una de las cosas que debemos aprender y que hemos repetido muchas veces en la iglesia es que tu gozo, tu felicidad, tu éxito depende de que siempre tú tengas en mente bendecir a otras personas. Es importante que tú siempre recuerdes eso. Mientras más ayudes a otros, más otros te van a ayudar a ti. Esa es la clave de la bendición. Dios te bendice para que tú bendigas. Dios no te bendice para que tú te hagas lleno, te engordes y que no.
Es bueno que tu familia esté bien, pero también es bueno, y por eso Dios te bendice, para que tú seas de bendición para los necesitados. Y ahora voy a llegar ahí. Porque cuando dicen necesitado, porque muchos dicen, esa es mi condición, que vengan a ayudarme. Porque muchos se sientan en esa condición de que yo soy pobre. Mi hermano, las cosas no son como tú crees que es. Yo te pregunto, ¿cómo manejas tus finanzas? ¿Cómo las manejas? Estoy hablando no solamente con los que dicen que tienen economías limitadas, sino también con los que tienen una economía, digamos, más estable, o una buena economía como la tienen otros. ¿Cómo las manejas? ¿Aplicas el principio? ¿Sabes cuál es el principio? Entonces, si conoces el principio, lo estás aplicando. ¿De verdad lo estás aplicando en lo poco? ¿No? Cuando cobras, no sé, quiero ponerlo dramático. Cuando cobras tu quincena y te dan tus $10 por quincena, ¿aplicas el principio? ¿O tú eres de los que dice, bueno, como yo no gano mucho, no puedo dar? Dios debe entender. No, Dios no entendió a la viuda. Dios no le dijo a la viuda, saca tus 2 monedas porque yo sé que tú no tienes. Dios no le dijo eso. La Biblia no dice eso. Porque Dios conoce las condiciones económicas de todos. Y cuando la viuda echó las 2 monedas que tenía, Jesús no le dijo, hey, devuelve a la viuda las 2 monedas. No, Dios no dijo eso. Jesús no dijo eso. Así que yo te pregunto, ¿cómo manejas tu economía? ¿Cómo la manejas? ¿Cuál es el manejo que tienes? Porque si estás aplicando el principio, tu economía debe, escúchame, no lo digo yo, lo dice la Biblia, debe mejorar. Ahora, si estás aplicando el principio, no, nadie mejor que tú lo sabes. Nadie mejor que tú lo sabes. Entonces, tu respuesta a lo que tú llamas situación económica limitada está ahí. Está ahí. La respuesta está ahí. Cuando alguien me dice, no, yo soy muy pobre, yo me pregunto, ¿aplica los principios? ¿Está aplicando lo que la Biblia dice en cuanto a eso? Y siempre la respuesta está allí. Siempre. Porque la Biblia no falla. Algunos no lo saben y por eso hay que enseñarlo. Otros lo saben, pero no lo aplican. Eso es peor todavía. Eso es peor todavía. Porque el que no lo sabe, tiene que aprenderlo. Y para eso estamos. Para enseñarte cuál es el principio para que atraigas la atención de Dios. A mí me encanta eso. Atraer la atención de Dios. ¿No? Que Dios diga, wow, mira lo que está haciendo fulano o mengano. Porque Dios conoce las condiciones económicas de todos. Y Él sabe cuándo te duele dar y cuándo das porque tienes bastante que dar. Dios lo sabe. Y Dios bendice a uno y al otro. Al que tiene mucho y aplica al principio, gloria a Dios. Tenemos de esos. Pero hay otros que tienen economía limitada y no cumplen con el principio. Entonces, estos son los que siempre se están quejando de que su economía no mejora. ¿Pero por qué no mejora? Porque no está aplicando los principios, mismo. No está aplicando los principios. Y eso es lo que trae como consecuencia que siempre estés luchando y arañando y haciendo malabares para pagar la cuenta, para poner la paila, siempre estás arañando y esperando que alguien te dé, alguien te lleve, alguien te obsequie. ¿Por qué? Porque cuando llega el momento de que te llega algo a la mano, se te olvida la Biblia, se te olvida que hay un principio que la Biblia dice que si tú lo cumples, atraerás la atención de Jesús. Y mi hermano, ¿qué mejor que eso? ¿Qué mejor que eso? Y por eso esto debe ser de conocimiento para todos. Dios se preocupa por aquellas personas que tienen economías limitadas, porque Dios quiere que crezcas, Dios quiere que mejores. Algunas personas se quedan pobres y se siguen quejando de que su economía no es buena, de que la cosa está dura, pero
tiene que ver con la forma en que manejan su economía, tiene que ver con la forma en que manejan sus finanzas, ¿no? Y por eso Dios se preocupa de aquellos que están en lo poco. ¿Por qué? Porque quizás si no la manejas bien, tu economía nunca mejorará. Dios sabe que la economía de muchos nunca va a mejorar mientras no cumplan con el principio. Y por eso Jesús hizo un alto. Y mira que la Biblia dice que él estaba sentado viendo a la gente que echaba. A mí yo no sé si eso tiene una presión psicológica, si Jesús estuviera en todas las iglesias sentado con una silla viendo cuánto tú vas a echar ahí, ¿no? Esa es una presión psicológica. En las iglesias la gente echa, algunos echan en el sobre, otros van y echan voluntariamente, pero la Biblia dice que Jesús se sentó frente al arca viendo cuánto la gente echaba. Imagínate eso. Imagínate eso, ¿no? Así que, amado hermano, tú dices que eres pobre, dices que tu economía es limitada y que tú no tienes mucho y que pobrecito, pobrecita, tú no puedes echar porque no tienes mucho, pues. ¿Y cómo vas a echar de lo poquito que tienes? Mira, en el mundo siempre habrán personas más necesitadas que tú. Dices que eres pobre. Mira, mi hermano, siempre habrán personas más pobres, más limitadas, más necesitadas que tú. Lo que tú llamas pobreza, otros están peor. Dices que siempre estás enfermo, hay gente que está peor que tú también en condiciones de salud, que están mucho peores que tú. Así que cuando decimos o cuando alguien dice que es pobre, que es muy limitado, debe entender que siempre habrá alguien más necesitada que tú. Siempre habrá alguien que necesita lo que tú tienes. Siempre. Siempre. Pero eso no es argumento ni es excusa, como la usan muchos, para decir no puedo dar porque mi economía no está a la altura. La Biblia no habla de eso. Y el mejor ejemplo es que acabamos de leer en este pasaje. Repito, Jesús no le dijo a la viuda, hey, saca tus 2 monedas, porque yo sé que tu condición no dijo eso. No dijo eso. Al contrario, utilizó eso para enseñar algo a sus discípulos, que es lo que enseño en más de una ocasión sobre este tema. Siempre habrán personas que estarán en peores condiciones que tú. Eso jamás se te olvide. Así que decir que eres pobre o tu condición económica no está bien, puede que sea cierto. Pero hay personas que están peores que tú. Y eso no te libra, eso no te exonera, eso no te libera de atraer la atención de Dios. Mira, a mí me encantaría eso. A mí me encanta atraer la atención de Dios con tus finanzas. Que Dios diga, hey, mira, yo sé cómo está esa casa, sin embargo, cuando les toca honrarme a mí, porque mi hermano, la Biblia dice que Dios es el que nos da la fuerza para hacer las finanzas. Eso es universal. Tienes lo que tienes porque Dios así lo ha permitido. Entonces, por eso es que la Biblia dice, honra a Dios con tus finanzas, ¿no? Y allí entramos todos. Ahí entra el que tiene mucho, el que tiene poco y hasta el que no tiene, entra ahí. Así que los que pocos tienen son los que más oportunidad poseen para atraer a Dios, para atraer su atención. Y cuando no ayudas a nadie porque tú sientes que te tienen que ayudar a ti, porque los hay también que sienten que no tienen por qué ayudar a nadie porque todos tienen que ayudarlos a ellos, también te estás equivocando. Mientras más ayudes tú, siempre habrá alguien que te ayude a ti. Siempre, eso es un principio. Pero cuando te niegas a ayudar a otros que tal vez te quieran ayudar a ti, dirán no, está equivocada, está equivocado.
solo espera recibir. No, y no funciona así. La Biblia dice que es más buenaventurado dar. Es un principio que muchos saben, pero que no todos aplican. Bueno, por eso Jesús, Dios, está pendiente de los que pueden y ayudan a otros. Ese es un principio que revierte en favor tuyo. Por eso, mi hermano, es importante. Nosotros lo hicimos cuando esta pandemia empezó. Nosotros dimos bolsas de comida y procuramos, tratamos de darle a las personas que entendíamos necesitaban. ¿Por qué? Porque nosotros aplicamos el principio que nos dice la Biblia. Es más buenaventurado dar. Es más buenaventurado dar. El día que a mí me dieron la bolsa, digo, gloria a Dios. Gloria a Dios, porque es el principio que la Biblia dice. Es más buenaventurado dar. Y por eso en nuestra iglesia teníamos siempre la costumbre cada 2 meses, dar. ¿Por qué? Porque así dice la Biblia. Es más buenaventurado dar, ¿no? Y cuando tú das, siempre habrá alguien que te dará a ti. Ese es un principio. Pero aferrarte y considerarte de aquellos que solo debe recibir es el principio equivocado. Porque por muy pobre que seas, hay gente que está peor que tú, ¿no? Y por eso cuando escucho de personas que dicen que tienen condiciones muy pobres o muy necesitadas, mi pregunta siempre es la misma: ¿cómo aplica el principio? Y la respuesta siempre estará ahí. Siempre. Si eres consciente, si eres honesto, honesta contigo mismo, te darás cuenta que el problema está ahí. Estás aplicando el principio. Cuando vas a ver, vas a decir, no, es que yo con este poquito, como yo voy. Ahí está el principio. El principio está ahí. Siempre. La Biblia no falla. Ahí está el principio. Y si eres honesto y honesta y te das y lo revisas, te autoevalúas, te darás cuenta, oye, el pastor tiene razón. Tiene razón. Cuando el dinero llega, me acuerdo de todo, menos de honrar a Dios. Ahí está el principio. Eso no falla. Sin embargo, los que siempre lo cumplen, mira cómo están. Mira cómo están aquellos que cumplen siempre el principio. Siempre van en una vida ascendente económicamente. ¿Por qué? Porque cumplen el principio. Eso no falla. Y aplica para ti, y aplica para mí, y aplica para... Incluso personas que tal vez no crean mucho en las cosas, pero aplican el principio. Porque el principio aplica para buenos y malos. El principio aplica para buenos y para malos. Es un principio. Y si aplica para uno, aplicará para otro. Pero ¿cuántos lo aplican? Ahí está el problema. Y sobre todo aquellos que dicen que tienen condiciones económicas difíciles son los que más deberían aplicarlo. ¿Por qué? Porque atraen la atención de Dios. Atraerán la atención de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero si tú eres de esos que dicen, bueno, yo comenzaré a dar cuando mi condición económica mejore, mira, tal vez ese día nunca llegue. Si piensas así, ese día no va a llegar. No va a llegar. Si piensas dar más, o si piensas dar cuando según tu condición económica mejore, ese día no va a llegar. Por eso, Jesús, Dios, tu pastor y la gente que te ama y que son cristianas se preocupan para que tú des sobre todo en lo poco. Jesús se preocupa más sobre todo en lo poco. Y este es un ejemplo clarito de eso. Que Dios se preocupa de aquellas personas cuya condición económica es limitada. Es donde más Jesús presta atención, porque Jesús sabe que si no haces buen uso de eso, tal vez tu condición económica nunca mejore. Nunca va a mejorar si mantienes esa condición equivocada sobre las cosas de Dios. Mira, mi hermano, hay 2 promociones, económicamente hablando hay 2 promociones: la que da Dios, la que da el diablo. La bendición de Dios no es como el mundo la da. Por eso la Biblia dice que las bendiciones de Dios son las que enriquecen y no atraen tristeza. La otra condición económica, la que viene del diablo, es la que tú tendrás que pagar cuentas, tendrás que ajustar cuentas con él
tarde o temprano. Tarde o temprano. Y por eso la Biblia también me dice, no tengas envidia de aquellas personas que lejos de mí enriquecen o son personas prósperas, pero están lejos de Dios. Esos tendrán su día. Tendrán su día. Mi hermano, la Biblia me dice, la Biblia es clara y dice, ¿no?, que los que no están en Cristo van al otro lado, van al infierno. Así que, por muy próspero que tú puedas ser, alejado de Jesús, vas al infierno. Perdóneme, la Biblia dice eso. Así que, si conozco personas, que conocemos muchas, que son prósperas, económicamente hablando, lejos de Dios, van al infierno. Van al infierno. Jesús dijo, Juan 3:16, por cuanto mucho nos amó, envió a su Hijo unigénito para que el que en Él cree, el que cree en Jesús, no se pierda y tenga vida eterna. El que no cree en Jesús, no viene a Él, no tendrá vida eterna, pero en el diablo, allá en el infierno. Y Jesús lo dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Así que, porque uno dice, pero ¿cómo fulano que no va a iglesia? No. Tranquilo, ellos tendrán su día. Todos los que prosperan lejos de Jesús tendrán su día. Porque la Biblia nos enseña, la vida efímera, la corta, la que tiene un periodo finito es este. La otra vida es la que es eterna. Y hay dos lugares, el cielo y el infierno. Los que están con Jesús van al cielo. Los otros van allá. Van allá. Así que, mi hermano, el principio es claro. Dios te bendice para que tú bendigas. Recuerda que Dios nos conoce. Dios conoce el final de nuestros días. Dios sabe y conoce tu corazón. Dios sabe que si te da, tú no vas a dar a nadie, no vas a querer bendecir a nadie porque te vas a querer llenar tú solo. Entonces eres candidato para que siempre estés en esa condición de pobreza en la que te encuentras, porque Dios te conoce. Dios conoce los corazones de la gente y Dios sabe que si te da más va a ser lo mismo. Entonces, los candidatos para ser bendecidos son los que Dios sabe que al recibir ellos bendecirán a otros. Esos son candidatos para ser bendecidos. Porque si Dios te bendice y en tu corazón y en tu agenda no está bendecir a nadie, no tiene sentido que Dios te bendiga. Dios no bendice a nadie para que se bendiga él solo. Dios bendice para que tú bendigas. Por eso la Biblia dice, más bienaventurado es dar. Y Dios va a bendecir a los que dan, no solo a su familia, sino a otros, Esos Dios dará para que Dios no se cansará de darle a aquellos que dan a otros. Pero si eres de esos que solo cuando consigues es para ti, tu familia y nadie más, ahí está la respuesta de tu condición. Ahí está. Gente que dicen que tienen condiciones económicas difíciles, consiguen un par de dólares y se vuelven locos. Compran, hacen, deshacen y se olvidaron de Dios. Entonces cuando su condición es de permanente así, sin recursos, no entienden por qué. Sí lo entienden. Porque no están aplicando al principio. Y esto es algo que aplica para todos. Y yo no puedo cansarme de enseñártelo, porque yo quiero estar con mis manos, yo quiero estar libre de responsabilidad cuando estés delante de Dios y tú quieras decirle, pero ¿por qué yo no? Pues si tú nunca, siempre te enseñaron los principios y no los aplicaste. Viviste así porque tú querías jugar así, porque tú eres más vivo que todo el mundo. Que todos te den, pero como tú tienes no quieres dar. Y los que tienen esa mentalidad, obsérvalos para que vean. Obsérvalos. Por eso, amado hermano, para terminar, nosotros debemos preocuparnos por honrar a Dios con lo poco que tenemos. Honrar a Dios con lo mucho que tenemos. No sé cuál es tu condición económica hoy.
pero de lo que nadie podrá escapar, nadie podrá argumentar, es que yo no tenía mucho, porque la viuda tenía, yo estoy seguro que esa viuda de la que la Biblia habla tenía menos que tú, que tal vez te quejas de que tu condición económica no es buena. La de esa viuda que Dios tuvo que hacer un alto era peor que la de cualquiera que pueda hablar hoy. ¿Tu condición económica es mejor que el de la viuda? ¿O es peor que el de la viuda? No creo. No creo. Y me llama la atención, repito, Jesús no dijo, hey, devuélvanle a la viuda las 2 monedas, me pobrecita la señora. No, Jesús no dijo eso. Jesús no dijo eso. Jesús al contrario, hizo un alto y llamó a sus discípulos y les dijo, esta señora, esta, echó más que todos, porque ella dio de lo que le dolía, ella dio de lo que representaba su sustento. ¿Cuántos de los que dicen que tienen condiciones económicas difíciles reciben un dinero y lo usan todo para su sustento? Ahora, no te estoy diciendo que te mueras de hambre cuando consigas dinero, no me malinterpreto. Lo que estoy diciendo es que cuando consigues dólares o consigues ingresos o consigues bienes, te olvidas. No, y repito, el que no conoce el principio, ya hay que enseñárselo, gloria a Dios, porque tenemos mucha gente nueva en la iglesia que no conoce el principio, hay que enseñárselo. Pero la sangre de Cristo, aquellos que conocen el principio y no cumplen con él. Y lo peor es que se siguen quejando de que su condición económica es dura, es paupérrima, la cosa está muy dura, y todos esos epítetos que tú oyes por allí. La pregunta es, con esto termino, aplica los principios que la Biblia nos enseña. Y con este pasaje de la viuda, Dios nos dice, estoy preocupado por tu condición que tú llamas limitada. Y digo que tú llamas limitada porque siempre habrá gente peor que tú. Siempre habrá gente en peor condición que tú. Siempre. Recuerdo una carta que envió un africano que vino a América. Dice, hey, esta gente que vive acá, todos son ricos. Todos son ricos. Los veo, van en un carro amarillo que llaman taxi, que los lleva de un lugar a otro. Hay unos que tienen hasta casa para los carros, le llaman garaje. Él escribiendo lo que está viendo que ocurría en América, con diferencia a África, en la tierra donde él vivía, que todos estaban descalzos, no tenían con qué vivir, las casas llenas, hechas de paja y de otros materiales. Él quedó asombrado y decían que todo el mundo en América era rico. ¿Qué te enseña eso? Que siempre habrá alguien en peor condición que tú. Dices que estás viviendo una condición dura económicamente, siempre habrá gente peor que tú. Y este pasaje de la Biblia es el mejor ejemplo que Dios guardó, lo dejó allí para enseñarnos, no para exhibir a la viuda. No hay iglesia en el mundo que no predique sobre esa viuda, más pobre que cualquiera que me pueda estar viendo hoy. Y repito, Jesús no devolvió las monedas. ¿Por qué crees que Jesús te va a exonerar a ti de no darle? ¿Por qué tú piensas que Jesús va a entender que tú no le des, que tú no lo honres con lo poco que tienes o con lo poco que dices que tienes? Amantísimo Padre Celestial, te doy gracias. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas el principio. Ese principio de honrarte en lo poco, en lo mucho, en todo lo que tengamos, honrarte, ¿no? Darte honra y gloria con nuestros bienes, atraer tu atención con nuestros bienes. Ese pasaje de la viuda nos enseña muchas cosas y redarguye a aquellas personas que se quejan de que tienen condiciones económicas limitadas, pero se olvidan que esta señora de la que habla la Biblia dio lo que tenía, a diferencia de otros que tal vez estén en mejores condiciones. Te doy gracias, Dios, porque dejaste ese pasaje en la Biblia para enseñarnos, para educarnos, para formarnos en que debemos honrarte con nuestros bienes, no importa la situación económica que tengamos, no importa, sino que tengamos que
bendecir a otros, no importa la condición económica que estemos, honrarte con nuestros bienes, no importa la condición económica que tengamos. Y yo he una vez más procurado ilustrar al pueblo, enseñándole que no hay mejor bendición que honrarte a ti, que eres el que nos da las fuerzas para hacer las riquezas, que tú eres el que nos bendice para ser bendecidos, que tu palabra dice que es más buenaventurado dar, que lo primero que debemos hacer tan pronto nos llegue $1 al bolsillo es apartar lo que te honra a ti, para que el principio nos alcance y que la condición económica vaya como la luz de la aurora, siempre en aumento, y que podamos decir, mi socorro viene de Jehová, porque cumplo su principio y Él me honra con las bendiciones que me da. Así que yo espero, Dios, que el pueblo haya recibido con beneplácito esta palabra, porque Dios está preocupado por la economía de todo y quiere que mejore y quiere que crezca, pero crecerá en la medida que sepamos usar nuestras finanzas, no importa la condición en la que nos encontramos. Te doy gracias, Dios, por las bendiciones, por habernos suplido, por mantenernos en tiempo de oración. Y te doy gracias, Señor, por levantar al enfermo, las personas que hayan podido estar enfermas en este tiempo, que tú hayas podido levantar. Te damos gracias, Señor, porque tú nos cubres con tu mano poderosa. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, amados hermanos, y esté pendiente de nuestro viernes de enseñanza. Dios le bendiga.